presidente del Banco Central de la República Argentina, estatiza la deuda de Vicentín, que en aquel momento era de 2 millones de dólares, y empieza Vicentín a seguir creciendo como la mayoría de los grandes capitales argentinos vinculados a aquellas políticas económicas que querían demoler el derecho laboral en la Argentina y poner lo financiero por encima de lo productivo. Esto es clave porque aquella política con botas y con sangre fue repetida después con el macrismo con votos, lo que nos da un nivel de profundidad cultural político que está mucho más allá de la diferencia de vocales, de botas a votos. Es algo muy profundo que hace que, a mi entender, tengamos que darle una dimensión política a la palabra paciencia para tratar de hablarle a los oídos que nunca nos escuchan, tratar que nos miren los ojos que nunca nos miran, para tratar justamente de ganar la mayoría de la calle de la cabeza, que es fundamental en estos tiempos. 19 años después de todo esto, Vicentín fuga ya 135 millones de dólares en el año 2001 y otra vez el Estado Nacional paga la fiesta privada de Vicentín, una vez más el capítulo del Estado bobo y cómplice. Y otros 19 años después, ahora en el 2020, Vicentín se presenta ante la sociedad argentina y dice: nosotros, en el año 2018, presentamos el balance que generó 118.000 millones de pesos de facturación neta a razón de 224.000 pesos por minuto, que nos convirtió en la primera agroexportadora de la Argentina. Ahora, 2020, decimos, debemos 1.350 millones de dólares, 300 millones de dólares se lo debemos al Banco Nación, vengan a rescatarme porque yo formo parte de ese gran capital de la Argentina. Presentado de esta manera, el misterio surge solo. ¿Dónde fue a parar la plata que tenía Vicentín y que la había convertido en la primera agroexportadora de la Argentina? Y allí empiezan las grandes investigaciones que se están haciendo especialmente en 3 sedes judiciales penales: Nueva York, Asunción del Paraguay y Buenos Aires, en donde el 8 de julio pasado tiene para mí un rol fundamental, un dictamen de 79 páginas que saca el fiscal Policita y se lo pone en consideración del juez Ercolini, que sinceramente es allí la información que para mí es contundente sobre lo que realmente ha pasado con Vicentín. Ese informe de 79 páginas dice estos datos: entre agosto y diciembre de 2019, Vicentín fugó 795 millones de dólares que pasaron por la sede del Banco Nación en la ciudad de Reconquista, norte profundo de la provincia de Santa Fe. Es decir, más del doble del dinero que Vicentín le debe al Banco Nación. Pero hay más datos precisos. Noviembre del 2019, como todo el mundo sabe, noviembre del 2019, un mes de 30 días. En ese mes, Vicentín recibe 28 créditos del Banco Nación por 105 millones de dólares. Lo más increíble que allí dice en ese informe basado en la auditoría del Banco Nación, que esos 105 millones de dólares lo trasladaron, plata del pueblo argentino, porque es el dinero del Banco Nación, plata del pueblo argentino, 105 millones de dólares, lo trasladaron con 1.418 transferencias bancarias los directivos de Vicentín a sus cuentas personales. Lo trasladaron a su bolsillo. Eso es un robo descarado que lo hacen los directivos de Vicentín vía la corrupción instalada en el Banco Nación, que ese Banco del Pueblo termina financiando la fiesta privada de los directivos de Vicentín. Por eso, el juez Policita, el fiscal Policita, pide la inhibición de bienes, entre otros, del representante del Banco Nación en la provincia de Santa Fe, Carlos Castellani, que durante muchos años fue diputado nacional, del señor Máximo Padoan, que es el hijo del que fuera durante años el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoan, que fue el mismo que el miércoles de esta semana negocia con el secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe un potencial fideicomiso para dejar de lado la idea original del presidente de la Nación, que el 8 de junio había dicho intervención y expropiación.
deja de lado eso, negocio de puertas cerradas para que negocien por sobre todas las cosas la impunidad, y además el Estado provincial garantiza que le van a pagar parte de la deuda a Vicentín. Una barbaridad que es la contracara de lo que había dicho Fernández con muy buen tino, porque ponía la cara por los trabajadores, 7.000 puestos de trabajo en forma directa en la provincia de Santa Fe, casi 21.000 puestos de trabajo indirecto, con lo cual hay casi 30.000 familias, 130.000 personas que dependen de Vicentín en la provincia. ¿Quién pone la cara por semejante universo social si no lo hace el Estado Nacional, si no lo hace un gobierno con sensibilidad popular? Y además, en el concurso de acreedores que se abre el 10 de febrero de este año, hay 2.638 acreedores, de los cuales 1.895 son productores reales del campo profundo de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Córdoba. Por eso, cuando el 20 de junio lo vuelven a matar a Belgrano y hacen un acto poniendo la bandera argentina al lado de la bandera de Vicentín como si fueran sinónimos, ese día dicen, vienen por el campo, y allí el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, que por supuesto muy lejos de ser Trotsky, yo ni loco salgo a aplaudir a los estafadores que me acaban de estafar. Eso es realmente notable, porque el PRO y Cambiemos con esto la restauración del clima político-social de la 125 del año 2000. No le sale porque los principales estafados son justamente los productores del campo de la provincia de Santa Fe y de Córdoba. Lo que todavía no hemos podido difundir, esta información clarísima, que el dinero del Banco Nación, que de forma irracional se le daba a Vicentín, se le dio a directivos de Vicentín que se la llevaron y que la pusieron en cuentas personales, que la pusieron en su bolsillo. Entonces, cuanto más demos esta información precisa y contundente, más fácil va a salir a decir, vos querés estar a favor de la propiedad privada, está a favor de la propiedad privada. Querés ser antiperonista, sos antiperonista. Pero lo que estoy seguro que no vas a querer nunca es salir a defender delincuentes, de guante blanco, como este el caso de Vicentín. Yo creo que la construcción política y masiva de la información precisa y contundente va a hacer que el grueso de la opinión pública salga del dibujo mental que permanentemente quiere hacer el PRO, Cambiemos, Clarín y todo lo que ya sabemos con que cuentan los sectores del privilegio en la Argentina, y nosotros podemos ganar esta batalla y volver al original, que para mí es absolutamente exacto lo que dijo en su momento el presidente de la Nación: intervención estatal, expropiación, y que quede claro que hay vaciamiento de empresa y que hay además delincuentes de guante blanco que fugaron capital, lavaron dinero, evadieron impositivamente, eludieron impositivamente y han generado angustia en la mayoría de los trabajadores. Los trabajadores de la algodonera Avellaneda, que originalmente siguen el curso original de la empresa, que era desmotadora de algodón, están ganando por hora 121 pesos. Y les recuerdo un dato que se los dije a pasar, pero que sale del balance 2018 de Vicentín. Vicentín recauda, factura en realidad por minuto 224.000 pesos, lo que muestra también otra de las características del gran capital en la Argentina. Además de generar semejante volumen de fuga de capitales, explotan a los trabajadores, especialmente en los sectores productivos de origen de la matriz que hicieron, como es el caso de las algodoneras. En resumen, Vicentín fue desaparecedora en los años 70, se endeudó en los años 70, vivió del Estado permanentemente, se convirtió en fugadora y lavadora de capital, y luego, al impulso de la matriz macrista de imponer lo financiero por encima de lo productivo, generó justamente un endeudamiento que en realidad lo que encubre es la fuga de capitales, la apuesta a la timba financiera, la construcción de paraísos offshore, de paraísos fiscales. Eso ha generado esta comisión de Vicentín, cuyos bienes están inhibidos en la mayoría de estos personajes. Por eso, profundizar la investigación e ir por el debate en serio. ¿Qué hay del manejo de los puertos? ¿Qué pasa con la tierra?
y qué pasa con el sistema financiero. Compañeras, compañeros, gracias por haberme escuchado en esta primera parte. Ojalá que lo hayan escuchado y haya servido para algo esta democratización de datos que queríamos compartir con ustedes. Hay una pasión argentina muy grande detrás de esto, le han robado a nuestro pueblo y esto es lo que le debe quedar claro a la gente. Bueno, vamos a ir abriendo las preguntas, si estás de acuerdo, Carlos. Los que quieran preguntar tienen dentro de lo que es la parte de participantes, dice levantar la mano. Marquen ahí o anótense vía chat, que los vamos anotando y vamos haciendo un orden de los que pueden preguntar. Por favor, los que quieran preguntar, pongan nombre y apellido, porque a mí me figura el teléfono que tienen. Y la verdad que nosotros estamos todos poniendo nombre y apellido acá, así que estaría bueno que me pongan quiénes son, donde al costadito, en la margen derecha, hay 3 puntitos, dice renombrar. Ahí tienen que poner cómo se llaman. En los casos de los que yo conozco, pero la verdad que hay mucha gente que no sé. Tengo una mano levantada de un señor Galaxy 7. No sé, Carlos, vos sí. Hola. Teléfono es. ¿Quién? Bueno, Galaxy 7 quería, lo tengo anotado para preguntar, pero no me dice quién es. ¿Dónde está la manito para levantar? Moto G3, Hernán Verón. Yo lo escribí por chat porque no me funciona. No Bueno, tengo dale. cámara, micrófono y lo hago por celular. Moto G3, Hernán Verón. La manito está en participantes. Sí, ya le Abajo dije al dice, compañero, levantó la mano, pero no pregunta. Bueno, ¿alguien quiere preguntar? Hugo Matarazo va a preguntar. A ver. No, acá no Sí, está. lo primero es agradecerte infinitamente en función de la pelea que estás dando con el tema de Vicentini, seguramente que es parte de otras peleas más que has hecho. ¿Dónde tocaste para el audio? Mira, yo trabajé en la Junta Nacional de Granos, soy ingeniero agrónomo y tengo algunas preguntas con respecto cómo va con respecto al tema de ¿Y grabando habrá la grabado? vía navegable. De Santa Fe hacia Aguas Arribas no se paga peaje, quiere decir que el transporte hacia los puertos privados evidentemente no tiene control. Antes teníamos organismos que, por supuesto, por ejemplo, la Junta Nacional de Granos planteaba el tema de la calidad del producto. Hoy no sé cómo se clasifican los productos para decir vendo a tal precio porque es de tal calidad, por un lado. Por otro lado, trabajaba aduanas y bueno, 11 servicios estatales estaban dentro de los puertos. La pregunta sería, ¿cómo anda el proceso de expropiación? Ya que de alguna manera hasta el mismo presidente dijo que se equivocó cuando planteó el proceso de expropiación. Y si los organismos nacionales o incluso algún organismo provincial hacen alguna cuestión con respecto al control del transporte y la carga en puertos. No sé si es claro lo que te pregunto. Sí, es clarísimo, Hugo. Yo te voy a contestar lo que sé. Hay cuestiones que me exceden, aparte por mi propio... ¿Me escuchás, Hugo? No escucho. ¿No me escuchás? Oh. Sí, se escucha, Carlos. Se escucha bien. Hugo, no. Se escucha bien, dale. sí, Hugo, debes tener algo en tu computadora. Bueno, yo le contesto las preguntas a Hugo, las que puedo contestar. Hay algunas que me superan largamente. Las que me superan largamente es que no sé bien cómo está la cuestión del poroteo, como decimos en política, dentro del Congreso de la Nación para impulsar la ley de expropiación. Eso me excede, pero lo que sé, por lo que me comentan, es que por sobre todas las cosas no se sabe bien cómo pueden ir al Congreso de la Nación y ver si lo pueden sacar o no la expropiación. Pero el presidente de la Nación
lo que dijo en una radio comunitaria la semana pasada fue que él se equivocó en la percepción sobre que él sentía que iban a salir a aplaudirlo porque iba a defender una empresa en crisis. Pero esta semana se ratificó que la salida sigue siendo la expropiación, así que yo no tengo dudas sobre eso, porque me da la sensación que a medida que avancen los días, y esto yo estoy pensando en 2 semanas, no más que 2 semanas, es tan voluminosa, tan contundente la información que viene en las causas penales sobre esto que yo les digo a ustedes, que es el robo al pueblo argentino, va a quedar tan nítidamente marcado que los empresarios de Vicentín sacaron la plata del Banco Nación para sus propios bolsillos y se la llevaron afuera, va a quedar tan claramente demostrado eso, que no va a quedar otra que debatir en el Congreso de la Nación el futuro de Vicentín. Y ese debate en el Congreso se habilita con una ley de expropiación. Así que lo que hoy parece oscuro y lejano, posiblemente dentro de 2 semanas se convierta en algo claro y cercano. Yo estoy convencido, hay una dinámica histórica de lo que tiene que ver con el proceso de la información y la generación de conciencia que la podemos ganar. Sobre los controles en los puertos, el macrismo lo primero que hizo en enero del 2016 una resolución para eliminar al SENASA del control de los puertos y del control del aeropuerto, de los aeropuertos. Eso generó que como nunca la Argentina ingresara en el mapa internacional del negocio, del contrabando de armas y del narcotráfico. Ha crecido exponencialmente esto porque eso es lo que también entra, eso es lo que también sale por los puertos. Eso para nosotros es la otra cara de la moneda. Como toda moneda, 2 caras. En una cara, la oficial, exportaciones, importaciones, pero también la otra cara, los negocios ilegales del capitalismo como el contrabando de armas y el narcotráfico que después se traga la vida de nuestras pibas y nuestros pibes en las barriadas de las grandes ciudades. El SENASA desarticulado, sin Junta Nacional de Granos, hoy lo que entra y lo que sale de los puertos es exclusividad absoluta de quienes alquilan esas propiedades del pueblo, que son fundamentalmente las multinacionales. Ese es un problema muy serio. Por eso digo que el tema Vicentín nos vuelve a instalar el tema histórico de la Argentina sobre quién maneja los puertos. Hoy tenemos que solamente el 3% de lo que sacamos de producción y de riqueza argentina es llevado por barcos argentinos. No hay marina mercante, no hay Junta Nacional de Granos, y eso genera un costo adicional de $5.000 millones anuales para el pueblo argentino. Así que es indispensable volver a pensar en la Junta Nacional de Granos, volver a pensar en el viejo sueño de Mariano Moreno y Belgrano de una marina mercante para que barcos argentinos lleven la riqueza argentina. Eso nos parece fundamental, así que los controles son mínimos, y lo que sí creo, una vez más, que en el debate nosotros tenemos una idea que impulsamos con gente como Alcira Argumedo, María Estela Esbampa, Claudio Lozano, Mempo Giardinelli. Nosotros pensamos en un modelo de empresa pública con mayoría estatal accionaria para que marque la política estratégica en un negocio estratégico como es la agroexportación, pero con la participación de productores, trabajadores y también cooperativas. Pero, insisto, que tenga la presencia estratégica del manejo estratégico, por lo que le debe Vicentín al Estado argentino, que la visión estratégica la ponga el Estado. Eso es lo que nosotros queremos. Si no se llega al Congreso de la Nación, vamos a tener salidas como la que está proponiendo el gobernador Perotti, sin Congreso de la Nación, acuerdo entre privados y una empresa en donde va a sacar a ciertos directivos de Vicentín, pero que además le va a terminar pagando a Vicentín lo que Vicentín le tiene que pagar al pueblo argentino porque le llevó plata del pueblo argentino. Así que por eso lo que necesitamos es que efectivamente se siga impulsando, se siga militando la idea de la expropiación, porque es la mejor manera de demostrar que podemos hacer algo muchísimo mejor y salir de la dinámica del Estado bobo y cómplice, porque en eso que propone Perotti va a estar poniendo plata otra vez el Estado Nacional y el Estado. Ahí está. Absolutamente injusto. Podés hablar. Tengo una pregunta que en realidad son Carlos, Agustín Segreto y Eduardo Testa, te hacen la misma pregunta. Y es, bueno, la posición del gobernador Perotti y tu opinión respecto de este tema. No, la acabo de decir, me parece muy mala, me parece que es una
posición que le da impunidad a los directivos de Vicentín que robaron plata al pueblo argentino, que se llevaron la plata del Banco Nación, y que libera a la empresa de las culpas que tiene que hacerse cargo, como la fuga de capitales, el lavado de dinero y la evasión impositiva. No me parece que sea una buena solución. Creo, sí, insisto, en el debate por la expropiación, en donde puedan aparecer otras ideas. Por eso hay que seguir muy de cerca también el proceso que está haciendo Alemania con Lufthansa, en donde Alemania toma parte de lo que debe Lufthansa al Estado Nacional alemán, se mete como socio mayoritario, le da la conducción estratégica y da participación a otros actores. Me parece que esa jugada es la que también se puede pensar en la Argentina. La de Perotti, como corresponde a quien intelectualmente creo que es honesto, dice, yo no creo en esto, yo no debato la propiedad, dijo esta semana, conceptualmente fue una definición clara. Yo no quiero debatir la propiedad de Vicentín, quiero debatir la gerenciación, el gerenciamiento. Está claro. Eso es lo que quiere el gobierno de Santa Fe, es decir, una empresa privada distinta, pero una empresa privada. Nosotros lo que pensamos es una empresa pública, distinto. ¿Por qué? Porque lo público ha sido estafado y hay que resarcir a lo público estafado. ¿Cómo se puede resarcir? Mayoría accionaria para el Estado. Y luego sí, vamos a disponer con distintos jugadores. Sí, ¿alguien quiere preguntar? Por favor, no me levanten la mano porque no los puedo ver a todos. Son 4 pantallas y yo solamente visualizo 20. Los que me quieran preguntar, háganlo por el chat o levanten la manito donde tienen en donde dice participantes. ¿Mm? Julio, ¿vos querés preguntar? Sí. ¿Viste? Está bien. Y yo ya me había notado, ¿eh? Fíjate. Bueno, mira, Carlos, primero te felicito por la exposición. Me parece importante por el grado en la forma en que se esclarece el problema. Me da la impresión, Carlos, yo soy ex empleado de Banco Nación, trabajé desde los 18 años hasta los 65, estuve nada más que 47 años en Banco Nación, estuve precisamente en la oficina al lado de Juan José Fragati, que fue el gerente general del banco en la época de González Fraga. Digo lo siguiente, vos hiciste muy bien la exposición, faltó algunas cositas, me parece, como permanentemente en el campo popular nos tenemos que ayudar unos hacia otros en la construcción de una verdad que, como decía Kirchner, es una verdad relativa que tenemos cada uno de nosotros. Hay un aspecto que es la no presentación del balance al 31 de octubre del 2019. Ese es un hecho. Ese balance va a reflejar que como patrimonio neto nosotros teníamos 616 millones de dólares. Cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a Vicentín. Tenía 616 millones de dólares, que significativamente pasaron a 41 millones de dólares. Es decir, redujo el patrimonio neto en un 93%. Pero simultáneamente, cada uno de los integrantes en forma individual de cada una de las familias que integraba el directorio recibía 315.000 pesos mensuales. Es decir, la señora de Nardelli recibía 315.000, Nardelli 315.000. Cada integrante recibía eso. Digo, nosotros que somos jubilados estamos más o menos cerca, ¿no? Bueno, ese es un aspecto que me parece importante. Otro aspecto, me parece que la acción penal. Me parece que la acción penal, lo decía Claudio Lozano, lo ratificaste tú hace unos minutos, me parece que es importante, pero que no quede limitada a la línea gerencial del Banco Nación, porque corremos el riesgo de que los estamentos intermedios e inferiores del banco caigan en la volteada, como se dice en los criollos, y la cúspide superior quede indemnizada, a punto tal que el mes de noviembre
en el mes de noviembre del 2019, vos bien lo dijiste, 105 millones de dólares, inclusive hasta un día domingo. Hasta un día domingo recibieron. Increíble. ¿Por qué? Yo lo sé por el hecho de que fui un compañero trabajador del banco y sé que hay que calificarlo. Está en situación 1, situación 2, situación 3 o situación 4. Pero no se siguieron. Cuando se cruzaban de vereda desde el Banco Nación hacia la Casa Rosada, ¿quién llevaba las carpetas? ¿La llevaba González Fraga? ¿Estamos seguros que la llevaba González Fraga? ¿No habría algunos elementos más que incidieron en ese tema? Y el otro tema. Yo también estoy de acuerdo con el planteo que hace el compañero Alberto Fernández. Primero la intervención. Que se sigan los caminos legales. Pero ¿qué nos faltó, Carlos? Y este es un punto de vista de un compañero más que puede estar equivocado y acepto diferentes ópticas. A mí me parece que en la etapa previa nos faltó la clarificación conceptual a los cuadros intermedios del movimiento nacional y popular. No me refiero solamente al peronismo, sino a lo que integramos el Frente de Todos. Y además, gente que aún no integrando el Frente de Todos puede estar conteste con nuestra posición, toda vez que lo que está en juego acá es el patrimonio de los argentinos, el trabajo de los argentinos, de los trabajadores, de los cooperativistas, de todo lo que constituyen el rol económico. Y tú lo sabes muy bien porque vos sufriste a Reutemann. Lo sufriste y sufriste el menemismo como lo sufrimos todos nosotros y más quienes somos peronistas, que en nombre nuestro se entregó el patrimonio nacional. En nombre nuestro se hizo y muchos todavía tratan de ocultar eso. A mí me parece que es importante el tema de la intervención. Me parece que es importante en estos 15 días hacer lo que estás haciendo vos, venir a capacitarnos a los que somos medio neófitos en el problema, pero en todo caso nos sigue faltando los medios de comunicación para la construcción de un poder popular. Eso era lo que yo te quería decir. Te pido disculpas que no te hago preguntas, sino una mera observación de un compañero más del movimiento. Sí, simplemente decirle a Julio, en primer lugar, muchas gracias, porque aparte compartimos, aparte toda la información la comparto totalmente. Lo que sí creo que lo que tenemos que redoblar es justamente la militancia para difundir estos datos concretos y contundentes que demuestran que los directivos de Vicentín le robaron al pueblo argentino. Así de claro, la mayoría de la gente no lo tiene. Entonces hay que salirlo a difundirlo y decirlo claramente con estos números, con estos datos. Me parece que eso es fundamental, porque ahí se gana la cabeza, se gana la calle de la cabeza, como siempre decimos nosotros. Me parece que es fundamental. Así que yo... Un punto más. Sí. Carlos, un punto más. Sí. La ley de expropiaciones, la 21499, sí, fue reglamentada en el año 1977. ¿Quién gobernaba en el 77? Los militares. Sí, claro. Tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. No, incluso lo tengo tanto en cuenta que me lo dijeron en la legislatura de la provincia de Santa Fe en un debate que tuvimos. Pero más allá de eso, la expropiación es un instrumento. No, totalmente, totalmente. Es un instrumento legislativo que viene incluso pensado por Alberdi, con lo cual claramente es una cosa que supera largamente a esa implementación que hizo en su momento el terrorismo de Estado. Eso sin duda. Eso también hay que aclararlo. Pero sí lo que me parece que es fundamental salir a decir esto, difundirlo, hacerlo lo más masivo posible y no resignarnos a que sea esta una solución tomada desde Buenos Aires y de acuerdo a lo que se siente en ese momento, el palpitar de cómo está este tema, metido o no metido en la gente. Hay que abundar en noticias, hay que abundar en claridad. Me parece que esa va a ser la mejor manera de ganarlo. Pero Andrés Ibar lo vi levantar la mano así físicamente, no sé si... A ver, no grité, para que estaba hablando... ¿Terminaste de hablar, Carlos? Sí, terminó, por eso hablé. Dale, Ibar.
Ibar. Mientras tanto, bueno, después le doy la palabra a Ibar. Te hago una pregunta. Juan Carlos, del Galaxy S8, Juan Carlos. Bueno, dale, preguntá. Bueno, está bien. Dentro de los acreedores de Vicentín, hay empresas como Glencore, que sabemos que detrás de eso también está el fondo buitre BlackRock. Quisiera saber si las empresas estas transnacionales, ¿qué injerencia tienen en la cuestión de la expropiación? Si van a ser elementos que obstruyan ese instrumento. Porque están ellos a través, BlackRock también es un fondo buitre con el cual se está peleando la deuda externa. ¿Pueden condicionar esa discusión de la deuda externa con la expropiación de Vicentín? Juan Carlos, muchas gracias por preguntar. ¿Usted me está escuchando ahora? Juan Carlos, ¿usted me escucha? Sí, lo estoy escuchando, nada más que había apagado el micrófono después de la pregunta. Bien, yo le cuento, lo que sería expropiable es lo que se conoce como Vicentín SAIC. Vicentín SAIC es un conglomerado de 20 empresas, en donde no está la joya de Vicentín, que es la empresa Renova. La empresa Renova es la planta más moderna del mundo, está sobre el río Paraná, en lo que se conoce como el pueblo de Timbúes, sur de la provincia de Santa Fe. La molienda allí es impresionante, es la principal empresa de Vicentín. Hasta diciembre del año pasado, Glencore tenía el 50% de las acciones. El 3 de diciembre ya tuvo el 66,7% de las acciones, por 122 millones de dólares. Esa que pagó Glencore por lo que se hizo socio mayoritario de Renova, lo pasó para Uruguay. Y ahí se creó otra empresa que se llama Vicentín Family Group. Por lo tanto, Glencore con Renova, en donde hay una sociedad con Vicentín, no forma parte ni del concurso de acreedores, ni tampoco está en lo que va a ser expropiado, porque el decreto de pensión está solamente sobre Vicentín SAIC. Así que en los papeles no debería formar parte de una negociación en donde se mezclaría la cuestión de la deuda. Por lo menos en los papeles no es así. Y de hecho, algo de eso existe, porque Glencore se ha comunicado con varios medios de comunicación, fundamentalmente de la provincia de Santa Fe, para separarse lo más que pueda de Vicentín por todo esto que está surgiendo de estos delitos alevosos que cometieron los directivos de Vicentín en complicidad con los funcionarios del Banco Nación en toda la línea, como bien decía Julio, y que se quiere separar. Así que creo que no va a haber una influencia, por lo menos directa, no va a aparecer esa influencia de Glencore en relación a la negociación de la deuda, como usted bien apuntaba, Juan Carlos. Muchas gracias. No, de nada. Ibar pregunta. Dale, Ibar. No tengo audio. Sí, te escuchamos, dale. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos, dale. Algunas de las preguntas que quería hacerte, ya las fuiste contestando y insuperablemente algunas de ellas han aportado mucho, desde el punto de vista de lo que creo. Es evidente que no hay ningún tipo de control y las barcazas nunca supimos qué traen realmente, porque son de 9 pies que hay en el fondo. Creo que ese es el segundo negocio, si no es que no es el primer negocio que tienen todas estas empresas. Y la otra cuestión es, ese listado de nombres del directorio de la empresa, creo que son los directores, calculo que es el directorio, ¿es público ya? Se lo hizo público. Los nombres del directorio, aquellos que han cobrado el dinero de Vicentín. ¿Se lo ha hecho público? Se lo ha hecho público en la medida que nosotros hemos difundido esta información que a nosotros nos llega. Este dictamen del doctor Policita, porque vi una de las preguntas por chat que hablaba de esto, si no lo tienen yo se los mando, porque eso es lo que hay que difundir. Claro, ese es el dictamen de un fiscal que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, no tiene nada que ver con el movimiento popular, nada que ver. Por eso para mí es irreprochable.
porque el tipo realmente hace un análisis descarnado de cómo se robaron la plata del Banco Nación. Y ahí pone una lista de 24 que están inhibidos por los bienes personales que van desde los mandos superiores del Banco Nación, como decía Julio, a mandos intermedios y a directivos de Vicentín. Entre otros, los que fueron a hablar cara a cara con el secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, como si fueran seres angelicales. Y son los tipos que están marcados, que se llevaron dinero del pueblo argentino y la metieron en cuentas personales, al bolsillo. Eso está marcado. Yo se los voy a mandar para que ustedes lo difundan, porque lo que más tenemos que hacer, a mi entender, es difundir toda esta información concreta. Exactamente, gracias. Bien, pregunta Osvaldo Abollo, después Daniel Galazo y después Cecilia Cecchini. Gringo, dale. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. Sí, lo central creo que obviamente es el tema de la difusión, pero yo creo que nosotros como militantes tenemos que ver algo más profundo que la empresa Vicentín. Como decía recién, no sé qué compañero fue, además de las subfacturaciones, Hugo lo había dicho, creo, este tema de la subfacturación. Acá hay una metodología histórica desde siempre de la oligarquía y que hoy en día está basada precisamente en nuestras vías marítimas, en nuestras vías internas de los ríos. Nosotros participamos en FIPCA, que es una fundación que preside Julio César Uriel, y tiene un trabajo hecho sobre lo que es precisamente la cuenca hídrica, que es el Paraná, y el dinero que se maneja desde ahí. Que el macrismo vino a quitarnos a nosotros por utilizar un canal que saca por el Uruguay prácticamente toda la producción. Y no solamente la Argentina, sino la que baja desde Brasil, Paraguay y demás. Y en este sentido me parece que algo también tiene que ver el viaje de nuestro amigo Macri al Paraguay, que también tiene que ver con Vicentín, y no solamente el contrabando de la soja o los negocios de Vicentín, ya esto nos los han hecho los ingleses miles de veces, al punto que seguramente que hemos financiado con nuestra lana y nuestra carne, porque el negocio era de los ingleses con los ferrocarriles, que tenían los puertos y tenían todo. Y acá en el negocio de los puertos no solamente está el tema de la entrada y salida de falopa, de la entrada y salida de armas, sino un tema de soberanía muy profundo, que me parece que el debate del tema de la expropiación podría ser la causa de precisamente poner el poder sobre la mesa. Es muy alevoso lo que se hace con el Banco Nación, pero lo es en función de un proyecto político, oligárquico, que se está llevando adelante, que a su vez tienen sus propios ejércitos privados, ¿no? Miremos que, por ejemplo, a Evo lo han volteado con la policía y los paramilitares de los ejércitos privados que tienen todos estos ojeros, de siembra y contrabandistas. Así que a mí me parece que habría que ir mucho más al hueso en cuanto a la investigación. Seguramente que en Santa Fe se debe conocer mucho más de esos negocios, de los cuales seguramente no solamente participa Vicentín, sino que muchos otros más. A mí me parece que quisiera saber si hay una opinión o hay algún estudio en este sentido, ¿no? Por la gran cantidad de puertos que tenemos sobre el Paraná, que son privados. Nada, eso quería agregar.
No, a mí me parece que lo que dice el compañero tiene razón. Acá hay cuestiones estructurales de la Argentina. Alguna vez entendimos del proceso histórico, especialmente del siglo XIX, que aquello que terminó con lo que se conoce como el Día de la Soberanía, lo de la batalla el combate de la vuelta de obligado, tuvo que ver además con lo que significaba el control de los puertos interiores de la Argentina y lo que iba a ser después América. Por eso después eso se profundizó la guerra del Paraná, con lo que terminó siendo el exterminio del pueblo paraguayo en aquello de la guerra de la triple infamia. Así que claramente esas cuestiones hay que debatirlas. De hecho, están presentes en estas cuestiones, pero lo que hay que tener claridad es que efectivamente desde los años 90 en adelante, los puertos del río Paraná, por donde pasa el 80% de las exportaciones argentinas, están en 13 exportadoras. De esas 13 exportadoras, 10 son multinacionales. Así que, como dice el compañero, este es un problema de interés nacional. Por eso es un tema que debe ser discutido en el Congreso de la Nación bajo una ley de expropiación, porque claramente está el interés nacional detrás de todas estas cuestiones, en donde se vuelcan todas estas cuestiones. Y después, ¿para qué están los puertos? Si los puertos están solamente para lo que quieren las multinacionales, o está en función de un proyecto de desarrollo del pueblo argentino. Ese es el gran debate, en definitiva. Perdón, con eso. Perdón, compañero, una cosa más. Lo otro que tenemos que ver también como peronistas es que gran parte de estas mismas cosas las ha hecho Martínez de Oz, Caballo y demás, pero no hay que olvidarse también de que acá, y además hay que ver cómo se está moviendo un personaje hoy en día, hay que ver que lo que se ha tratado de hacer con Vicentín es lo mismo que se hizo con la especificación asimétrica, por la cual el señor Duhalde le regaló, nos socializó la deuda de todos estos grupos. Y ahora se está tratando de hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, que nadie ha salido a denunciar a Duhalde tampoco sobre esto. Es decir, las denuncias han quedado ahí, pero el tipo va y presiona al gobierno por el arreglo de Vicentín para que se corra Cristina y demás. Esto también tiene que salir a las claras, que es exactamente la misma metodología que se viene utilizando como bien decís vos, desde la caída de Rosa en adelante. Compañeros, por favor, hagamos una sola pregunta, porque la verdad que tengo mucha gente y vamos a tener tipo 3 de la mañana más o menos. Gracias. Pregunta, Daniel Galazo. Sí, compañeros, Carlos, buenas noches para todos. No, dos reflexiones a partir del problema Vicentín, que digo, quería situarlo, quería saber la opinión de Carlos, situarlo en la órbita regional. ¿En dónde se sitúa el conflicto Vicentín? Para mí se sitúa en dos ejes, que de alguna vez cuando funcione el Parlamento latinoamericano, si es que llega a funcionar, se tendrá que poner en práctica. Digo, no se puede integrar una región en donde no se puedan conciliar normas y de los países en el medio de carácter financiero que permitan que otra nación reciba evasores, que haya paraísos fiscales y demás, por un lado. Por otro lado, me parece que hay un proyecto del que nadie habla. Yo, en cátedra, en donde puedo, vengo hablando de esto, es el proyecto IRSA, la Iniciativa para la Integración Regional de Sudamérica, que está inserta en la UNAM. Esto es una cosa que yo nunca pude llegar a entender, cómo, de la mano del Consenso de Washington, digo, surgida en los 90, esta iniciativa todavía subsiste en el medio del COSUP, que es el consejo que planifica. ¿Y qué está planificando? A través de energía, telecomunicaciones y transporte, convertir la región en una plataforma extractivista que de ninguna manera favorece a los pueblos. La hidrovía está inscripta en esta cuestión también. Digo, ¿es correcta esta apreciación? ¿Qué opina, compañero? Yo creo que eso es fundamental, tener en cuenta que el gran diagramador de los puertos, hay un libro histórico que yo me imagino que muchas y muchos de ustedes lo conocen, es un clásico de Dan Morgan del año 73, que se llama Los traficantes del cereal. Es un libro histórico que nos ha demostrado cómo, a partir fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, el que diseña los puertos del mundo es Cargill. Y que
fundamentalmente en las dictaduras de América Latina, los que diseñan los grandes puertos del sur de Sudamérica es Cargill. Pasó también con la dictadura militar argentina. Hoy lo que tenemos es un elemento nuevo. La principal empresa agroexportadora que tenemos en la Argentina es estatal china, COFCO. Esta es la principal hoy. Entonces allí, una vez más, estamos en un mapa de confrontación del capitalismo mundial en donde somos actores secundarios. El gran problema, como siempre, es político. ¿Cómo nos convertimos en protagonistas de nuestra propia historia, sobre nuestro propio suelo, sobre nuestras propias riquezas y sobre nuestro propio proyecto de nación? Así que claramente, todas aquellas viejas peleas que tienen que ver con lo emancipatorio, tienen que ver hoy con el grado de necesidad que tenemos en cada lugarcito en donde nosotros nos movemos. Por eso los grandes relatos siguen teniendo sentido en tanto y en cuanto seamos vivos y encararlo al revés, de lo cercano a lo lejano, de lo cercano a lo lejano, de lo que pasa en cada barrio, del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, del Gran Córdoba en relación con lo que nos falta, porque lo que nos falta es lo que se llevan por los puertos. Así que esta discusión, si somos capaces de hacerlo de lo cercano a lo lejano, pero reinstalando los viejos temas, yo vuelvo a creer, una vez más, que la consigna del momento sigue siendo mafias o democracia. ¿Es la mafia de Vicentín o la democracia que proponemos nosotros? Porque todo lo que hemos visto es cómo hay un aparato ideológico a partir de los grandes medios de comunicación que forman parte hoy de lo que llamaríamos la oligarquía del siglo XXI, que quieren santificar los negocios mafiosos. Es decir, negocios de pocos a partir de cuestiones ilegales como toda la que hemos visto a partir de Vicentín. Ahora, claramente, mafia o democracia sigue siendo la vieja consigna de si somos patria o si somos colonia, si hay algo que tiene que ver con lo nacional o tiene simplemente un pedir permiso como factoría para vivir. Ahora, lo tenemos que hacer con un lenguaje que tenga que ver con estos tiempos y ganar la discusión. Para mí, que asomarnos al universo de las grandes banderas tiene que ver con las necesidades grandes, pero en lo cotidiano y en lo cercano. Eso es lo que me parece que hay que cambiar el ángulo. Pero claramente siguen teniendo vigencia todas esas discusiones. Es más, en estos temas estructurales, insisto, detrás del tema Vicentín hay 3 temas estructurales de la Argentina postergada, del sueño colectivo inconcluso de la Argentina. Puertos, tierras y bancos. Es discutir la Argentina de nuevo. Puertos, tierras y bancos. ¿Cómo lo discutimos de lo particular a lo general? Fácilmente, en un solo día, en 39 minutos, este tipo, Máximo Padoan, y un tal Germán Vicentín entran al Banco Nación y se llevan $6 millones del Banco Nación. Y se lo ponen en la cuenta privada, se lo ponen en el bolsillo. Hay que contárselo así a la gente y en forma paralela decirle, tu papá, tu mamá, tu hermano, tus hijos, lo que vos quieras, ¿cuántas veces fueron al Banco Nación para sacar el sueño de la casa propia? ¿Cuánto duró el peregrinaje para sacar ese crédito? Contémoselo así, porque de eso aparece la bronca clara de cómo el privilegio se roba el dinero del pueblo. Esto me parece que va a entrar decididamente en las mayorías, aunque después no se manifiesten a favor del gobierno. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Cecilia Cecchini. Antes quería decir, Ibar puso en el chat que saluda a Pancho Gaitán, creador del MRP y de la CGT de los argentinos. Listo, Cecilia, no veo dónde estás, pero dale. Estoy por acá. ¿Se escucha? Bueno, en principio saludarte, compañero Carlos del Frade, traerte el saludo de la regional de la CTA de los trabajadores de Brown y Perón, te queremos mucho y aprendemos con tus debates. Trasladarte que yo soy concejala acá en Brown y que hace 2 o 3 semanas tuvimos una sesión a la que llevamos el beneplácito de la posición del presidente respecto a manifestar, a que prospere la intervención y la expropiación de Vicentín, y te voy a hacer llegar la ordenanza para que la tengas, porque lo votamos por mayoría con debate.
Y creo que a lo que vos planteás, que es sumamente interesante, le agrego otro punto que quiero que lo desarrolles, que tiene que ver con que esta empresa también nos ayuda a dar batalla con un tema central en este tiempo, que es la soberanía alimentaria. Sin duda, sabemos que esto también es parte de un monopolio que fija precios y que hambrea a muchos argentinos, así que me gustaría que desarrolles ese eje. Gracias, compañero. Sí, rápidamente, Cecilia, muchas gracias y será bienvenida esa ordenanza que ustedes supieron ganar, me imagino, en el Consejo Municipal. Lo que nosotros decimos sobre la soberanía alimentaria, que en forma directa posiblemente lo de Vicentín, si vos expropiás, no te va a resolver el tema de la soberanía alimentaria. Sí, lo que te resuelve es algo para mí más grande y que recién lo charlábamos. Si vos pones un actor con presencia nacional, estatal, público en el negocio agroexportador, recuperás algo más grande, soberanía económica, que no es poca cosa, que no es poca cosa. Y me parece que desde la soberanía económica vienen las otras soberanías. Estoy convencido de eso. Tal vez porque soy un viejo enamorado de los conceptos de la izquierda nacional, pero estoy convencido que es así. Si vos tenés la idea de la soberanía nacional, la soberanía económica, viene después. Sí creo que lo que podés hacer es que una empresa vinculada a Vicentín, y que ahora están hablando de que se van a desprender de ella, que es el frigorífico Friar, sí lo podés poner en disposición más para el mercado interno que para lo externo, pero claramente es, insisto, volver a discutir temas fundamentales. El puerto está solamente para lo que quieren las multinacionales que saquemos y metamos en el país, o tiene que ver con lo que nosotros queremos vender hacia afuera y hacer circular entre nosotros. El tema de la tierra. Vamos a partir de igual manera en un país que se dice federal, pero que es verdaderamente unitario. Y entonces, si producimos desde lo cercano, podemos gambetear todos los efectos que nos marca la intermediación y que genera el aumento de precios, especialmente en las 33 cadenas que hacen al precio de los alimentos, sí lo podemos hacer, pero eso es dar vuelta al país, es dar vuelta al país. Y pensar de lo cercano a lo lejano. Por eso digo, pensar la tierra, la producción de la tierra, hace también a la cuestión de la soberanía alimentaria. Y eso también está detrás de Vicentín, porque son propietarios, porque son terratenientes y porque han, entre otras cosas, extranjerizado muchas de esas tierras. Algo más que yo generalmente lo digo, nosotros en la dictadura tuvimos en la provincia de Santa Fe y en todo lo que era el área del segundo cuerpo de ejército, que eran Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, todo eso era el segundo cuerpo de ejército. Ahí como jefe, como comandante, Leopoldo Fortunato Galtieri. Nosotros exportamos Galtieri a lo que después nos llevó Malvinas, por el apoyo de las grandes empresas. Galtieri, en 1977, en forma paralela que se dictaba la ley de entidades financieras, privatizó las tierras fiscales del norte de la provincia. Y así como hizo el Onganiato en el 66, le dio más tierras a Vicentín. Con lo cual, la idea de cómo recuperamos parte de todo lo que nos robó Vicentín es, entre otras cosas, debatir una vez más la distribución de tierras en la Argentina. Por eso es tan importante que la soberanía alimentaria se enganche con el tema de quién o quién no maneja los puertos, quién o no es dueño de la producción que sale de la tierra. Y ahí sí van a aparecer varias soberanías, y entre ellas seguro la soberanía alimentaria. Bien, Hernán Verón. Dale, Hernán. Hola, Hernán. Micrófono, Hernán. El campo nacional y popular y que nos tiene que dar grandes resultados, que nos dio grandes resultados, que permitió la resistencia nacional y popular y que hayamos podido volver al gobierno nacional en el 2019. No se te escucha, Hernán. No se escucha. ¿No se me escucha? ¿Se me escucha ahí? Ahí sí, ahí se sí, escucha. ahora un poco mejor. Me voy a acercar al celular. ¿Ahí se me escucha? Sí. Sí, sí. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias por la invitación del compañero Julio Bustero en nombre de todo el grupo Micaela Ayacucho, que me invitó a participar de esta teleconferencia
que nos cuesta definir los conceptos tecnológicos en la era de la digitalización, ¿no? de la información y de la interacción entre seres humanos. Porque esperaba esta charla, yo ya había visto un par de videos, no lo conocía al compañero diputado nacional Carlos Frade, pero escuché sí unos cortos que se armaron por las redes sociales en Facebook y me pareció impresionante. Entonces, un honor participar con estos compañeros, como dije la otra vez con el compañero de Petri, que hoy la militancia pueda tener el honor de participar, yo en mi barrio, como militante de base, y escuchar a un compañero que está peleando con toda su impronta intelectual y historia, contra la oligarquía ladrona, puta y asesina, como siempre dijimos, todas las corporaciones nacionales y extranjeras que están provocando más hambre en el pueblo argentino y quitándonos cada vez más herramientas políticas, jurídicas, sociales y económicas a la militancia que lucha para lograr la felicidad del pueblo. También le di una novedad el otro día a Julio Bustero, que nos integramos como miembro del Proyecto Sur en Almirante Brown con el compañero Cacho Hermida, que está participando, y el compañero Fernando Bringas, que nos ha hecho la invitación y aceptamos. Entonces ese desarrollo también lo vamos a seguir canalizando como Proyecto Sur en Almirante Brown. Y obviamente hay muchas preguntas que también uno se va desasnando, y gracias al compañero Carlos del Frade por ese compromiso que todavía sigue firme, que no lo noto muchos dirigentes que tienen referencia nacional, investidura como diputados o ministros o directores del Estado Nacional o provincial o de las provincias. No lo noto. Esas voces que tienen que estar también en los medios, como dice él, no están. Porque nosotros en el territorio estamos peleando, charlando con cada vecino, con la familia, un hijo, a la esposa cuando va al almacén. ¿Te acordás de decirle a estos que nos decían que estaban con Macri? Le damos la letra, lo formamos y le bajamos línea. El laburo como militante en el territorio lo hacemos. Por eso yo creo que el otro factor son los grandes masivos, los grandes medios masivos que obviamente no están en la mayoría de nuestras manos. Pero tenemos un medio importantísimo como C5N, que también fue víctima de esta despatriación de parte de las corporaciones, y en ese concepto, colonia sí, patria no. Y voy cerrando, ¿no? Un poquito, porque uno le gustaría explayarse más. Pero yo escuchaba atentamente lo que decía el diputado nacional, el compañero diputado nacional, y uno, bueno, proyecta una idea de que no nos dan los tiempos como para expropiar todo, que no solo Vicentín, como dijo, sino que hay otras empresas más. Pero no noto en muchos compañeros con responsabilidad de decisión a nivel nacional que acompañen esa movida del presidente, porque obviamente es un punto en contra que esa mala percepción, como decían los compañeros y salió en los medios, que dijo el presidente que le pareció que la mayoría lo iba a tomar para bien. Y yo creo que nosotros, por los pareceres, no tenemos que ir para ahí. Tenemos que tener una clara decisión, haberla expropiado y bancar todo el quilombo, porque la militancia iba a salir a la calle. Y nos tuvimos que bancar que todos estos gorilas hijos de mil putas nos enrostraran en la cara con la movida que hace el grupo Clarín, como si fuéramos unos boludos de mierda que llegamos a tener el gobierno, no el poder en la democracia, y nosotros hemos militado para volver en el 2019 como volvimos. Entonces, tengo varias preguntas, pero la pregunta dirigida es decir, ¿qué pasa que no estamos tan preparados como parecía que estamos tan preparados, compañero diputado nacional? Y muchas gracias, y buenas noches para todos, y sigo escuchando. Muchísimas gracias por los conceptos y por reafirmar eso maravilloso de saber que hay una militancia territorial. Yo soy diputado provincial por Santa Fe y estoy muy feliz. Si alguna vez me toca ser diputado nacional, también estaré en ese lugar de pelea, pero la verdad que estoy muy feliz estando acá en la provincia que amo, y amo profundamente la Argentina. Pero yo creo que lo que hay que hacer es saber que hay que insistir, insisto, en la información, democratizar la información, hacerla masiva, y creo que esa es una pelea cotidiana, y justamente como militante lo que sabemos es que esa pelea es cotidiana, y hay que seguir permanentemente rechazando cualquier consigna vacía, responder con información. Cualquier ataque, responder con información. La tenemos que usar, y la vamos a ganar, porque la gente puede salir a defender cualquier cosa, menos delincuentes. Eso, para la conciencia de la clase media, que termina siendo generalmente el sentido común, eso no le cuaja nunca.
no salen a defender delincuentes, hay que hacerles ver que están defendiendo delincuentes. Entonces la vamos a ganar y va a ser por un proyecto de expropiación, porque va a ser el único debate democrático, abierto, transparente y que se va a posibilitar en el Congreso. Y la vamos a ganar. Y le tenemos que dar esa conducción estratégica a una empresa que se puede convertir en algo distinto a la hora de pensar el negocio de la exportación. Bien, Eduardo Mariani, tiene la palabra. Eduardo, ahí está. Sí, gracias. Yo quería preguntarle al compañero del Frade si él está al tanto, porque, bueno, Lorenzini lo que hizo fue asignar de alguna manera, ¿no es cierto?, a los mismos Nardel y todo eso en la dirección de la empresa. Entonces, o sea, poner al ladrón de gallina a cargo. Hay un dato que la Inspección General de Personas Jurídicas había enviado, ¿no es cierto?, un petitorio al juez para intervenir la persona jurídica por justamente las cuestiones de fraude societario y demás. ¿Qué sabes de esto, Carlos? Si podés darnos más información. Ese es el punto clave, Eduardo, de lo que pasó el día miércoles en Reconquista, porque lo que me dio más bronca es que el secretario de Justicia, que está por encima de la compañera que fue de la Inspección General de Personas Jurídicas y que había observado, por sobre todas las cosas, cómo se habían disminuido el patrimonio de los directivos de Vicentín para que le vayan a cobrar la deuda a ellos y por eso disminuyeron abiertamente su patrimonio. El directivo que está a cargo es el secretario de Justicia. El secretario de Justicia va, se reúne y pacta con todos estos tránsfugas. Eso es lo que es me increíble. Claro, eso es lo que me da bronca. Entonces, lo que había hecho la Inspección General de Personas Jurídicas en un fallo muy bueno, como nunca se había dado, yo te diría, en décadas en la provincia de Santa Fe, el secretario de Justicia lo desarma en ese apretón de mano que se da con Padoan. Pero tiene que ver con una estrategia del juzgado civil y comercial donde está el concurso. Allí tenemos que poner poca expectativa, salvo que se vaya al juez, salvo que lo podamos correr al juez, salvo que le hagamos un jury al juez, que también lo estamos estudiando. Pero ahora, la expectativa va a estar en difundir lo penal. En lo penal sale la información de los delincuentes que son estos tipos. Carlos, ahora qué increíble que la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe no tenga la autoridad de intervenir cuando le asiste, digamos así, por el marco regulatorio, la intervención, ¿no es cierto? Le asiste todo el derecho de intervención en esta figura, digamos, societaria que entra en claro fraude, digamos, con todo lo actuado, ¿no? Lo que pasa es que allí aparecen los pruritos liberales de un gobierno que dice ser peronista, pero manontropo. Entonces, allí aparece la idea de que no van a entrar en colisión con esta cuestión de la superposición de poderes y que el Ejecutivo no va a intervenir al Poder Judicial. Aparece eso, Eduardo, esa es la cuestión. Entonces, vos sabés muy bien, por historia, que esos formalismos siempre le terminan sirviendo al poder. No le sirve a la gente, termina sirviendo al poder. Porque yo leí el informe de la inspección, sí. Te digo que tiene una argumentación muy sólida. Sí, nosotros lo hemos puesto dentro de la Comisión de Investigación de Vicentín, lo hemos puesto, es un documento realmente notable. Te insisto, en 20 años no había leído un informe así de la Exactamente. Personas jurídicas, pero este tipo lo deshizo. El capo, el jefe de ella, lo deshizo. Cuando va y acuerda con este tipo, que, insisto, tiene los bienes inhibidos, no tiene ni siquiera estatura legal, judicial para hablar, ni hablemos la ético, pero la estatura legal, judicial tampoco lo tienen. ¿Cómo voy a negociar como representante del gobierno del segundo Estado argentino con un tipo que tiene inhibidos sus bienes porque le robó al pueblo argentino a través de robarle la guita al Banco Nación? Y lo sienta ahí, el secretario de Justicia.
Entonces, lo primero que dije hacer en una radio, muchachos, ¿cómo es la historia? La mujer de la Inspección General de Personas Jurídicas le está diciendo a toda la gente en la provincia de Santa Fe, estos tipos son corruptos, se vaciaron su patrimonio para no responder por las deudas que ellos hicieron por la estafa. Va el jefe de ellos y acuerda con ellos. Tal cual. Es bifronte. Es algo que no se entiende. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Hay que explorar medidas de apelación de este nivel de persona jurídica. Habría que ver si Nación no puede intervenir en esto, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos esperando mucho, pero yo insisto, esa discusión se gana más de afuera que desde la institución. Gracias. La militancia informativa y política, yo eso estoy seguro. Lo que tengo experiencia en la legislatura es que las pocas que ganamos adentro es porque las ganamos primero afuera. Bueno, Verónica Pientí le pregunta. Adelante, Verónica. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias al grupo por la invitación, gracias a todos, todas y todes. Gracias, Carlos. Pero bueno, antes de decir lo que te quiero consultar, debo hacer una mención a las expresiones vinculadas a violencia de género a través de insultos con términos tales como puta. Esto lo digo como militante de género, como docente, como especialista de derecho constitucional y de derechos humanos, y como un deber transversal que les recuerdo a les compañeros que tenemos, es la tarea, tenemos que aprender a cambiar nuestro vocabulario. Así que discúlpame, Carlos, pero distintas expresiones me obligaron a hacer esta introducción. Dicho esto, Carlos, con todo lo que sabés, y es un honor escucharte, y es un placer que haya un montón de alumnas y alumnes, también míos, acá escuchándote. A ver, el punto es el siguiente, cómo transmitirte mi inquietud. Quisiera saber qué opinás sobre lo siguiente. Tengo para mí que esto es un escándalo financiero internacional. Tenemos presentaciones en los tribunales de Nueva York, estamos complicados, y sin profundizar en eso, y para terminar, voy directamente a lo que me preocupaba, creo que el peor frente es nuestro Poder Judicial, y voy a ser más precisa, el brutal desprecio de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, supongamos, a ver, déjame ser creativa, a través de un per saltum, Claro. Supongamos. Entonces, bueno, creo que me comprendiste muy bien, digamos, qué es lo que estoy provocando para que desarrolles. Lo que quiero decir es, ¿cuál crees vos que va a ser el rol? ¿Cuál crees? ¿Cuál imaginás? ¿Qué nos querés decir acerca del rol de esta institución, Poder Judicial, con Corte Suprema a la cabeza, en medio de cierto temor, que encomillo, porque creo que es una gran farsa, cierto temor en el cual pueden estar encontrándose, porque estamos en curso de una reforma light, ¿no? Seamos honestos, ciertamente light, porque bueno, es lo que se puede. Aclaro para que nadie, para despejar suspicacias, que banco y fuerte el proyecto, porque esto es lo que había que hacer y Macri era el límite. Entonces, bueno, no ocupo más tiempo, Carlos, no sé si fui clara. Sí. Yo por lo menos... Gracias, es un gusto. Igualmente. Una alegría escucharte y cierro el micrófono. Gracias a todos, todas y todes. Muchas gracias. Es buenísima la pregunta porque Lorenzetti, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es íntimo amigo de Omar Perotti. Los dos son de Rafaela, y el tipo que fue a deshacer lo que había hecho la trabajadora, que era la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas, el titular de esto, Somaglia, es hombre de Lorenzetti. Ese Somaglia que yo nombré
y el cual dije que para mí era horrible lo que había hecho, eso es lo que dije públicamente, que era horrible lo que había hecho con Vicentín, es un hombre de Lorenzetti. Entonces, ilusionarnos con un Persaltum, como vos dijiste, no va a pasar. O sea, olvidémonos de eso. Yo por eso recién decía incluso que es esperable que la justicia federal, pero es un deseo que tiene más que ver con el territorio de la ilusión que de la realidad. Y en ese territorio, a mí lo que me gusta pensar, que es lo que nosotros podemos hacer, porque hacemos de acuerdo a lo que somos y somos los que estamos de nosotros. Y el cambio de eso que al presidente de la Nación le había dado una noción primera de que probablemente lo aplaudan y no resultó así, yo todavía creo que le pueden dar el aplauso que él esperaba y que no recibió. Y creo que sí, que puede pasar, si somos capaces de socializar toda esta información. Pero yendo a lo de la Corte Suprema, esto tiene que ver con la Corte Suprema, esto del fideicomiso lo pensó, estoy convencido, Lorenzetti. ¿Por qué? Porque Lorenzetti, yo me enfrenté históricamente con Lorenzetti hace muchos años, y él en uno de los momentos en que me recibió, me dijo que él era un especialista en salvar empresas. Así que lo que hace que hoy tiene la provincia de Santa Fe y que responde a Perotti es eso, es un salvataje de Vicentín. Pero más que un salvataje de Vicentín, es un salvataje de los delincuentes de guante blanco que tiene Vicentín adentro. Eso es lo que me da bronca. Entonces, porque yo entiendo, estamos en el capitalismo y todas esas cosas, pero no me banco tampoco la hipocresía. Lo que se está defendiendo acá no es Vicentín. Se está defendiendo a los delincuentes de guante blanco que usaron Vicentín para llenarse de guita a ellos. Así que no esperemos nada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una vez más, seamos nosotros protagonistas de nuestros sueños. Bueno, Fernando Bringas tiene la palabra. Buenas tardes, compañeros, buenas noches ya. Agradecido, como siempre, la invitación. Hoy imperdible. La verdad que me voy pleno de un montón de temas que no, digamos, uno lo que tenía era, digamos, esa síntesis que nos presentan los medios, muy abreviada, y la verdad que tengo que agradecer al compañero Elfrade esta magnífica exposición que ha hecho, y que, digo, como una cuestión de consulta, ¿no? Saber también si esto tiene relación, digamos, porque cuando uno habla de Vicentín y mencionaron estos ejes sobre los que se trabajó esta gran estafa, digo, si esto también tiene relación con aquel lobby que se hizo durante estos últimos años, especialmente en el gobierno de Cambiemos, para mudar la hidrovía, que nos trajo como un gran perjuicio de haber perdido la circulación de los bienes que se transportaban por el río, ¿no? Donde muchos de esos bienes en su momento, creo que era algo así como el 90%, estaban, digamos, bajo el control de Argentina, y luego de este lobby y de la ley, digamos, que hizo que se mudara finalmente la hidrovía, pasaron a estar en control de los países limítrofes, donde obviamente creo que Vicentín ha tenido también una parte importante, como también han tenido aquellos lobistas otra función indelegable, ¿no? Que fue hacer la entrega de nuestros recursos naturales. Ahora entonces digo puntualmente, si se está avanzando, digamos, si es que esta conclusión a la que he llegado es así, y se está avanzando también en poner en evidencia, hacer visible a aquellos lobistas, sean
ajenos o sean propios, ¿sí? Que intercedieron para llevar adelante la mudanza, ¿no?, de la hidrovía, algo que empezamos a notar incipientemente, familias afectadas que habían quedado desamparadas, que vivían de la espera o vivían del dragado, del balizamiento y demás. Digo, ese es el interrogante que tengo y bueno, aprovecho para hacerle la consulta al compañero Alcade. Sí, porque justamente yo estaba pensando en relación a lo que se había observado sobre el viaje de Macri al Paraguay, también tiene que ver obviamente con la cuestión del reposicionamiento de ellos que ya llaman ahora a la derecha republicana en toda América Latina, tiene que ver con los negocios que se vinculan al Paraguay. Paraguay, la posibilidad de recibir a muchísimos empresarios vinculados a la Argentina por su esquema impositivo fundamentalmente, pero también por la posibilidad que abre de triangulación de lo que va de soja a otros negocios menos claros. Ya de por sí el negocio de la soja tampoco es muy claro, pero lo cierto es que la cuestión de la hidrovía siempre se va colando. Nosotros estamos próximamente a rediscutir la hidrovía. El presidente, cuando vino a Santa Fe a inaugurar el periodo de gobierno de Perotti, habló de que la idea de él es que las provincias recuperen su protagonismo en la discusión de la hidrovía. Eso también es muy importante porque yo no sé bien cómo, por ejemplo, nuestra provincia de Santa Fe, con 700 kilómetros sobre el río Paraná, es fundamental pensar cómo está hoy diagramando la cuestión de la hidrovía, pero no se sabe nada al respecto. No hay posición tomada, no hay posición pública, con lo cual si no hay posición pública es porque efectivamente la posición pública es apoyar a la posición dominante privada. Siempre pasa así, el silencio de lo público habilita la posición dominante del sector privado. Y a mí lo que me parece es que justamente esta cuestión de la hidrovía se entrelaza directamente con todo este sistema de comercialización, insisto, hoy en disputa entre China y Estados Unidos a partir de Cargill y COFCO. Son expresiones hoy de una disputa que también se da a las puertas de nuestros puertos sobre el río Paraná y también está la hidrovía. Por eso, como recién también decía la compañera, la mayor cantidad de información nosotros lo tenemos porque los bancos internacionales le reclaman a Vicentín lo que le deben y por eso sale la mayor cantidad de información desde Nueva York y llega hasta nosotros y nosotros lo podemos difundir. Si no, me da la sensación que va a ser muy difícil llegar a la información. Pero insisto, es una discusión que trasciende además a la Argentina. Los que se quedan callados sobre los proyectos políticos sobre la hidrovía es porque, insisto, acuerdan con algunos de estos jugadores, sea COFCO o sea Cargill. Y ahí está un problema serio. Muchísimas gracias, compañero. No, de nada. Tengo una pregunta de Carlos Aranda. Carlos Ratón, dice acá. Ratón Aranda. ¿Qué tal, Carlos? Es un gusto. ¿Cómo anda, Carlito? Pero muy bien, muy contento de poder estar nuevamente escuchándote y compartiendo con este grupo de compañeros tan numeroso y escuchando lo que tenés para contarnos respecto a este tema tan trascendente como es Vicentín y la incidencia que tiene en nuestra zona en particular y en nuestro país en general, porque como bien lo venía expresando, trasciende totalmente las fronteras de nuestro país. Bueno, agradecer también de paso, creo que a Andrés y a los organizadores, como parte de los organizadores, por este conversatorio. En realidad, el compañero que me antecedió en la palabra habló justamente del tema Paraguay, que quería preguntarte y sobre todo teniendo en cuenta esta precipitado viaje de Macri hacia allá, que lo contaste, vos definiste perfectamente, que creo que escapa al tema de Vicentín y va también a la derecha a nivel internacional con los lazos que pretenden
ir, como hoy te decía cuando hablábamos por teléfono, ir atando los nudos de esa urdimbre que también ellos la tienen y que lo vienen haciendo, ¿no? Ese comentario era. Y gracias de nuevo. No, gracias a vos, Carlos, por estar siempre desde el Chaco militando por todas estas cuestiones. Simplemente eso, a mí me parece que la disputa tiene que ver con esto que nosotros vemos. No es casual Cargill y Cofco peleando por la supremacía de la exportación de granos de la Argentina, es en definitiva una disputa por todo lo que supone el futuro próximo de América Latina, y lo de Macri se instala en el doble campo, como siempre, de lo político y lo económico. Y jugando, obviamente, un juego internacional en donde las grandes mayorías, una vez más, podemos ser los que asistamos como espectadores a la fiesta de muy pocos, cosa que tenemos que impedir. Para eso, democratizar la información, insisto, ser una vez más protagonistas en esto de difundir, difundir y difundir. Bueno, perdón, ¿te interrumpí? No. A mí no, seguro, yo había terminado. No, gracias. Bueno, está. Gracias, Carlos. Bueno, te voy a hacer una pregunta yo ahora. Dale. Andrés Andrés Morea. La pregunta viene más que nada referida al tema retenciones, que también debe Vicentín, y que también tiene varios millones acumulados. Sin embargo, esas retenciones, cuando se habla de deuda, no se las incluye como deuda. La deuda es con la AFIP. Y parece que acá la deuda fuera con los bancos privados, con el Banco Nación y con los con los agricultores, con los cooperativistas. Con los productores. También tiene una deuda fuertísima con la AFIP. Y esa plata es de todas las exportaciones del año pasado. Eso quería aclarar nada más. Pero aparte tenés otra cosa, Andrés. Vos tenés, claro, eso tiene que ver con el esquema del concurso de acreedores, que no charlé sobre eso porque para mí es mucho más escandaloso decir lo que da el informe de la auditoría del Banco Nación, que para mí da con precisión que estos tipos se vaciaron la empresa y le robaron al Banco Nación con la complicidad del sector del Banco Nación. Eso creo que es lo nodal para decirle a la gente. Por eso arranqué por ahí. Pero efectivamente, entre los organismos nacionales estafados por Vicentín, está la aduana de San Lorenzo. La aduana de San Lorenzo es el lugar que concentra hoy el 80% de las exportaciones argentinas. En ese lugar donde inició San Martín el sueño de la patria grande, por ahí pasa el 80% de las exportaciones argentinas. Ahí le deben muchísimo dinero. La aduana de San Lorenzo planteó cerca de 40 juicios para cobrarle eso a Vicentín, fundamentalmente entre el año 2010 y 2015. En 2015 se llamó silencio la aduana San Lorenzo. Parece increíble, pero en ese lugar por donde pasan las 80, el 80% de las exportaciones solamente tenés 82 trabajadores. Es decir, la aduana está allí simplemente para hacer acto de presencia, porque lo que entra y lo que sale solamente lo saben las empresas, desde hace mucho tiempo. Pero a la aduana San Lorenzo se le debe muchísimo dinero, efectivamente, como vos decís. Y se le debe muchísimo dinero a muchos organismos públicos. Incluso al fisco de la provincia de Santa Fe se le debe más de 110 millones de pesos, a municipios y demás. Si prospera esto que le propuso este hombre de Perotti, que es el señor Somaglia, el secretario de Justicia de la provincia, a Vicentín, yo estoy convencido que le van a perdonar esas deudas. Esas deudas menores, esas deudas que justamente, como vos decís, no se mencionan, además del Banco Nación, yo creo que se lo van a condonar. Y ahí vamos a estar de nuevo ante la aparición o la reaparición del Estado bobo y cómplice. Y sobre eso, con mucho respeto, hay que decir, no corresponde, no corresponde. Y hay que decirlo, porque no lo merece el pueblo eso, no merece que sea así. Pero efectivamente aparecen esas deudas grandes. Después tenés los otros, por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se le debe mucho dinero al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y es el banco estatal del principal estado de la Argentina. Entonces eso sería muy interesante contarle a los bonaerenses, porque con esa plata se podrían hacer cosas muy, pero muy importantes. Es un acreedor muy importante. Después tenés
el Banco de Intercambio Comercial Exterior, el BICE, que también es un banco estatal, es un banco al cual se le debe mucho dinero. También me gustaría saber qué están haciendo. Ellos se han presentado como acreedores, ellos forman parte de ese universo de 2.638 acreedores. Pero hay muy pocas voces políticas porque por ahora, creo yo, y a mí me parece que con buen criterio, se metieron más a observar el trasfondo de lo que significó el saqueo del Banco Nación. Pero es probable que historias tan obscenas como la que les conté de cómo se llevaban la guita del Banco Nación puedan aparecer también en el Banco Provincia, o lo que a mí me hace mucho ruido, por eso nosotros fuimos a la delegación de la aduana en San Lorenzo, lo que entraba y lo que salía por la aduana en San Lorenzo es un misterio. Para mí eso tiene que ver también con el narcotráfico, el contrabando de armas, que es uno de los problemas muy serios que también tenemos desde hace años en las barriadas de las ex ciudades obreras. Así que sí, hay que mencionarlo. Hoy no nos toca porque me parece que de tanta información hay que priorizar algunas cosas para que queden claras, pero efectivamente hay que darle manija. ¿Puedo hacer Bien, Una un pregunta. segundo, espere. Juan Carlos dice ahí, pero usted no es Juan Carlos. No, Adelante. la esposa. ¿Cómo? Bueno, dale, Juan ¿Qué Carlos. tal, Teresita? Buenas noches. Bueno, un gusto de saludarlo a todos los compañeros. No, lo que yo quería preguntarle fue que ahora se dice dónde se fue la plata. Y en un primer momento me acuerdo que se hablaba de que la cantidad de dinero que prestó el Banco Nación, gran parte fue a bancar la campaña de Macri, y después eso se dejó de hablar. Si no hay forma de demostrar eso, que el dinero fue a parar a la campaña de Macri. Yo ahí lo que le tengo que decir que el dinero de la campaña de Macri fueron 13 millones de pesos. Eso es lo que está por lo menos blanqueado. Vamos a suponer que sea más, pero los 13 millones de pesos están ya determinados que fueron efectivamente para la campaña. Es una cantidad de dinero muy chiquitita al lado de la fenomenal cantidad de dinero que le sacaron al Banco Nación por otros conceptos que además fueron a parar a los bolsillos de ellos, a los bolsillos de los empresarios. Y creo que se demuestra más el apoyo al macrismo justamente con estas jugadas que hacían los funcionarios del macrismo en el Banco Nación, dándole la plata que le daban de forma irracional a Vicentín. Creo que ahí está lo más grueso, que Vicentín colaboró con el macrismo, más allá de lo que puso explícitamente en la campaña del macrismo. Eso es lo que considero, pero el monto es muy chiquitito en comparación a todo lo que estafaron al pueblo argentino. Y creo que ahí está el apoyo. A mí me llega a decir el señor Sergio Nardelli, que fue el hombre que se entrevistó con el presidente de la Nación, que él decía que Macri era su mejor amigo, y que su mejor amigo le había pegado un tiro por la nuca, haciendo hincapié que lo había traicionado. ¿En qué lo traicionó Macri? Después me puse a pensar. Y lo traiciona en esto de que al haber sido derrotado lo dejó sin impunidad y tuvieron que hacer toda esta ingeniería de inventar empresas para derivar plata y dejarlas endeudadas como un mojón sobre el cual ahora estamos trabajando mucho. Así que me parece que las ayudas al macrismo están mucho más allá del dinero que puso en la campaña. Sí, Jorge, ¿vos querías preguntar? Abrí el micrófono. Para entender todos los actores de este proceso. Carlos, en el proceso judicial de los acreedores, el juez, para tener conocimiento, el juez es el mismo que era abogado asesor del Banco Nación de Reconquista. Sí, efectivamente, Jorge, fue un muchacho un muchacho joven, por eso digo que es un muchacho, pero que en los últimos años efectivamente fue uno de los abogados del Banco Nación de Reconquista. Pero que, mientras él asesoraba que le entregaran el dinero en el Banco Nación a Vicentín, ahora maneja la causa, es medio complejo. Sí, claro que es complicado. No, pero lo que te quiero decir es que como él se fue en el año 2018 del Banco Nación, puedo decir, como dicen muchos, yo me fui antes de que
pasar a la obscenidad del 2019, esto de los créditos. Lo puede decir con claridad, pero lo que él dice siempre, y la verdad que lo cumplió, que él está ahí para salvar a la empresa. A nosotros nos lo dijo, a los integrantes de la comisión investigadora, nosotros estamos acá para salvar a la empresa. Y efectivamente lo está haciendo. Lo que pasa es que él hace un sinónimo de que la empresa son estos empresarios delincuentes, y ahí creo que se equivoca. Y eso es lo que hay que decírselo. Pero está haciendo todo lo posible para efectivamente generar la mayor impunidad posible. Pero creo que eso, insisto, se rompe por el aluvión de pruebas de lavado de dinero y de fuga de capitales que está surgiendo especialmente de las investigaciones en Paraguay y las investigaciones en Estados Unidos. Más lo que salió de la auditoría del Banco Nación, que para mí es absolutamente contundente. Porque están hasta los minutos en donde los tipos entran y después se llevan millones de dólares después de estar algunos minutos en el Banco Nación. ¿Y cuál es la posición de las cooperativas y los sindicatos? Los sindicatos mayoritariamente están a favor de la intervención y de la expropiación. Incluso sindicatos que se tienen mucha bronca, porque el sindicato aceitero de Reconquista está con la federación y el sindicato de San Lorenzo no está con la federación. Tienen visiones totalmente distintas. Sin embargo, acuerdan con la intervención y con la expropiación. Pasa lo mismo con todos los sindicatos, son 20 empresas con diferentes sindicatos, distintas actividades económicas, pero están a favor. Mayoritariamente los sindicatos están a favor. Las cooperativas ya es otra cosa, porque ahí tenés cooperativas que se dicen cooperativas, pero funcionan con la lógica de una multinacional. Y entonces no es la cooperativa del hogar obrero cuando se fundó el hogar obrero, es otra cosa. Es otra concepción, hay una cultura más de multinacional que de cooperativa. Entonces allí es como decir, Vicentín es una empresa nacional, ¿cómo no vas a defender a Vicentín como empresa nacional? No, no es más una empresa nacional, tiene la bandera argentina por portación de documentos, pero juega para otras ligas, hace otras cosas. Y me parece que acá con muchas cooperativas también pasa eso. Hay que tener cuidado, hay que ver actor por actor, porque efectivamente la complejidad de esto es que hay muchos actores y los intereses dominantes atraen esos actores más allá del origen. Hoy caminan por otros lados. Bien, yo no tengo más preguntas de gente que me haya solicitado la palabra. Julio Bustero me está pidiendo ahora hablar. Dale, Julio. Una pregunta, Carlos. ¿Qué te dice Pampa Holdines, la empresa Delaware, Marcelo Mindin, la inauguración de la usina Genelda en Marco Paz? Ah, sí, y sí. ¿Qué te dice todo eso? Las Islas Caimán. Claro. Bueno, en primer lugar, los grandes ganadores del macrismo, las empresas energéticas que a partir de la tarifa generaron un salto de ganancias enorme. Igual Vicentín les ganó, porque las empresas energéticas con Milling a la cabeza y los demás tuvieron un crecimiento de un 35% de ganancias, lo cual fue alevoso, a partir de las tarifas, además. Es decir, la decisión del Estado de cobrarnos más tarifa a nosotros, más guita para los empresarios amigos. Eso fue alevoso. Pero Vicentín creció en los 4 años del macrismo 85% de su facturación. Ni siquiera las empresas energéticas, que fueron las que más ganaron junto a los bancos. Vicentín ganó más. Por eso digo que más allá de la plata que haya puesto para la campaña, Vicentín tuvo otros beneficios beneficiando de esta manera al macrismo. ¿En la instalación de qué? Posiblemente de un rearmado del negocio exportador de la Argentina. Posiblemente. Para eso sirve todo esto de Vicentín. Así que lo que me parece que lo que queda claro después de todo esto es lo que dijiste al final. Las Islas Caimán, las Islas Vírgenes en Gran Bretaña, las distintas empresas vinculadas a paraísos fiscales, es lo que en definitiva con botas nos quiso hacer la dictadura y con votos nos hizo el macrismo. Es decir, subordinar la producción industrial argentina al gran negocio de la timba financiera internacional de los últimos años, en donde la plata se multiplica con la plata, según decían los gurúes del capital internacional. Son más postales de la película El Lobo de Wall Street
de una empresa de desarrollo industrial. Y efectivamente eso es lo que tuvimos como política de Estado. Una vez más, evitamos la demolición del derecho laboral, como se había hecho durante la dictadura, durante el menemato y durante el macrismo. Así que sigue habiendo esperanzas, a pesar de los pesares. Y Marcelo Milni, no dijiste nada. Sí, de Milni te dije, que tenía que ver con que era uno de los principales empresarios beneficiados por el macrismo en las empresas vinculadas. ¿Sociedad uruguaya? Claro, con sociedades uruguayas, paraísos fiscales. Perfecto, ahora sí. Sí, sí, sí. Por eso, fíjate vos, la grosería del macrismo, te iba a decir, la grosería de los tipos de Vicentín. En Paraguay triangulan la soja, pero la plata grande, esta que yo te dije, la de Glencore, por ejemplo, la ponen todo en una empresa que crean en el Uruguay para que del Uruguay vaya a las Islas Vírgenes, a la empresa que habían creado en Panamá en el año 2005, que es Nacadíes Oversea, que después se termina llamando Nacadíes Comerciales en el Uruguay. Con lo cual la ruta del dinero necesariamente tiene como primera posta el Uruguay. Gracias. No, de nada. Tengo una pregunta, Carlos. Eduardo Testa pregunta si el 33,3% de Renova, el 33% de Renova que le pertenece a Vicentín, entra en el concurso y qué valor puede tener ese porcentaje. Tenés cerrado el micrófono, Carlos. Ahí está. Lo que habíamos dicho antes, cuando nos preguntó un compañero sobre esto de Renova y Glencore. No entra en el concurso. Por eso nos dejaron lo más viejo. Nos dejaron lo que menos ganancia puede tener. La perla, que es Renova, que ya forma parte mayoritaria de Glencore, está con esto que yo les decía, Vicentín Family Group, que está radicado ¿dónde? En el Uruguay, lo que decíamos recién. Para que quede claro, lo que tiene que ver con la guita y que tenga que ver con la ganancia, con el flujo grande de dinero, eso no está en el concurso, está en Vicentín Family Group. Lo que está en el concurso es Vicentín SAIC, 20 empresas. Bien. Compañeros, ¿alguien más tiene una pregunta? Que abra el micrófono y la haga. Si no, lo liberamos a Carlos, que debe tener que cenar. Allá. Estás en Santa Fe, ¿no? Sí, en Rosario. Ah, en Rosario. Bueno. Sí. Que lo despedimos al compañero, ¿no hay preguntas? Escuchame, a ver, Jorgito, compañeros. Hola, ¿se escucha? Víctor Robledo te va a preguntar. Hola. Compañero Carlos. Sí, Víctor. Escuchame, desde ya muy agradecido, muy enriquecedor, y te agradezco que alguien tome la posta, porque alguien tiene que hacerse cargo y tiene que hacerlo visible y que se oya en todo el mundo si es posible. Simplemente desde Filomena y Ayacucho yo te mando un fuerte abrazo y vos sabés bien que tenés un grupo de compañeros acá en Buenos Aires, que si algún día andás por acá, esto va a pasar, sabés que contás con ellos y en lo que podamos aportar, ¿entendés? Y apoyarte, sabés que estamos, y te agradezco que hoy hayas estado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y la verdad que el tema de Vicentín es grave y es una posibilidad de recuperar la patria económica, la patria económica. Bueno, yo pasé por el Foro Nacional de Agricultura Familiar, trabajé en FECOFE cuando tuvimos que romper la Federación Agraria y un poquito conozco el tema. Y vos sabés que hay mucha injusticia en eso. Y va a salir bien, porque hay que entender al peronismo para saber que esto va a salir bien y que el peronismo tiene su tiempo y tiene sus pasos. Por eso después en el segundo periodo de Alberto, ahí se viene el peronismo 100%. Te mando un fuerte abrazo, Carlos. Un gustazo. Muchas gracias. Feliz día del amigo a todos. Feliz día del amigo a todos. Bueno, Carlos, te agradecemos profundamente tu participación. Te queremos ofrecer que estamos también a tu disposición para ayudar en esta causa. Contá con todos nosotros, que realmente, y te agradecemos profundamente tu participación. Ha sido muy buena y estamos muy contentos. Gracias.
Muchas gracias. Para mí es muy lindo poder colaborar con ustedes. Es realmente muy lindo. Un gustazo. Ahora los Bueno, micrófonos. Sí, gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Saludá, Andrés. Sí. Saludá, Andrés. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Me quedó pendiente para la próxima sobre la militancia de Santa Fe, que es la que tendría que dar el puntapié inicial en esta lucha. No solo la que pueda tener representación institucional, sino de aquellas barriadas que también son víctimas de todas estas situaciones de este modelo agroexportador que nos viene reventando. Pero será para la próxima, compañero. ¿Cómo está la militancia política del Proyecto Nacional para el Pueblo de Santa Fe? Muchas gracias a los organizadores. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, Hernán. Cuando vengas a Buenos Aires tenés un montón de lugares, Carlos. Dale, buenísimo. Gracias. Abrazo fuerte. Nos vemos. Gracias, Chao, gracias. gracias Carlos, gracias a los organizadores. Eduardo Fabiani. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Julio, querido? Bien, lo mismo para vos. Saludos a Qué gusto, Cristina. che. serán dados igualmente a tu señora. Gracias. Bueno, vamos gracias, cerrando. compañeros, gracias por todo. Hermosa charla. Bueno, compañeros, gracias por participar. Igualmente. Gracias a todos. A la compañera Verónica Gentile. No escucha. Gentile, compañero. Gentile, ¿Cómo? dígame. No, Verónica, no, Sí. te quería, hoy le decía a Andrés que ya pedimos lo que vos quedó comprometido Edgardo, y hoy me avisaron de que en cualquier momento me lo van a mandar y Andrés te lo hará llegar. Bárbaro, lo espero, lo espero. A los mails que dejamos manden todo. Es para difundirlo en un ambiente es para una especialización, es para difundirlo en un ambiente estrictamente de género. Sería importante. No, pero te lo vamos a remitir a vos, qué sé yo. No. Pero por eso, bueno. Hasta la victoria siempre, lo compañeros. hablamos. Hasta la victoria Hasta la siempre. victoria siempre. Gracias. Nos vemos el lunes. ¡Saludos, ratón! ¡Saludos, ratón! Saludos a todos, todas y todes. Chao, ratones. Chao, ratones.